todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con María García, quien está actualmente cursando el máster de Economía Austriaca, la Rey Juan Carlos, el famoso máster de Huerta, y también es graduada en Economía. Entonces, bueno, pues nada, quería invitar a María para que hablásemos sobre economía, sobre el máster, sobre su ideología, lo que piensa y un poco de todo. Entonces, la primera pregunta, María, ya te has graduado en Economía. Estás haciendo el máster de economía austriaca. Parece que te interesa la economía, ¿no? ¿Por qué? Bueno, antes de responder a tu pregunta, quería darte las gracias por invitarme, me hace mucha ilusión. Y mi interés por la economía, bueno, mi interés por la economía empieza mucho antes de tener que elegir carrera, empieza en tercero o cuarto de la ESO, cuando doy por primera vez la asignatura, que era una optativa, que muy poca gente elegía y sin embargo a mí me despertó curiosidad y desde el primer momento supe que iba a estudiar eso. ¿Por qué? Porque creo que la economía es lo que mueve el mundo, básicamente. Ujú. ¿Cómo entiendes tú entonces la economía? ¿Qué es para ti la economía? La economía, yo diría que es el campo que estudia cómo actúan los seres humanos, Ujú. más allá de lo que se refiere a lo propiamente económico, sino cómo actúa, cómo busca prosperar, cómo busca avanzar. Para mí todo eso es economía. Ujú, ujú. Y estás actualmente estudiando el máster de economía austriaca, ¿no? ¿Qué tal la experiencia con el máster? Pues la experiencia en el máster, muy buena. Me siento muy afortunada de poder ser alumna de profesores como Bagus, como Huerta de Soto. No tengo palabras, la verdad es que me está gustando mucho, veo a gente con mucho nivel. Y bueno, está quizás siendo un poquito duro porque estoy teniendo que desaprender muchas cosas de la carrera. Pero bueno, al fin y al cabo está yendo muy bien. Ahora te preguntaré sobre eso. ¿Y cómo son las clases de Huerta, no? ¿Son tan intensas como parecen grabadas? Mucha gente, entre ellos, Milei, por ejemplo, ¿no? Dijo que aprendió economía, que se hizo libertario por lo menos con esas clases. ¿Cómo son vivirlas? Porque yo, bueno, tuve la desgracia de que mi año fue el único año que se hizo online por Zoom, entonces no lo pude disfrutar en persona, que seguro que es una experiencia. Me parecen más que clases, yo los llamaría como espectáculos, ¿no? Huerta tiene una capacidad para atraer la atención de los alumnos y de recuperarla cuando la está perdiendo que no había visto antes. Y, y bueno, es que se nota perfectamente la experiencia que tiene Ujú. y a mí simplemente es que me encantan, las disfruto mucho, suelen ser a la última hora de la tarde y sin embargo mi atención por lo menos no la pierde en ningún momento. Ujú, ujú. ¿Estás aprendiendo mucho con él? Pues a ver, las claves, digamos que yo ya las tenía, porque al haber estado en la carrera de economía, pero no compartir lo que estudiaba, digamos, en temas de, pues de las ideas principales, doctrinas, etcétera, ya estaba un poco puesta en el tema y sobre todo siguiendo las ideas de Huerta de Soto, pero siempre te aporta algo nuevo y las clases son magistrales. Y mencionas al profesor Bagus como uno de los grandes profesores de la carrera, ¿no? ¿Cómo son las clases con él? Pues lo que más me gusta de las clases de Bagus es cómo permite que la participación de nosotros sea tan activa. Por lo tanto, surgen debates muy interesantes, algunos más que otros, pero me parecen muy interesantes y donde nos involucramos de lleno y el profesor entra como uno de los alumnos y aporta ideas y nos retroalimentamos mutuamente, es bastante interesante. Ujú. Muy bien. Y bueno, intuyo que si has hecho este máster es porque con mínimo tienes algo de cercanía, ¿no? O algo de interés por la escuela austriaca, es así, ¿no? ¿Cuál es tu relación con la escuela austriaca? Pues mi relación con la escuela austriaca. Yo diría que es algo ya casi familiar. Ujú, Tengo la suerte de tener, bueno, a mi padre, a mi hermana, a mi cuñado, todos son austríacos, todos evolucionamos de forma, digamos, natural, ¿no? Esa pregunta de tiene que haber una alternativa a esto que estamos viendo en la actualidad. Y ujú. ahí, pues a base de lectura, fuimos descubriendo la escuela austríaca, el anarcocapitalismo, el libertarismo y, bueno, pues así fue. Y cómo es entonces o ser una estudiante tan cercana a la escuela austriaca y estudiar el grado de economía en una universidad española? ¿Cómo fue tu experiencia? Pues, a ver, tengo que decir que cuando empecé la carrera yo no me ponía, digamos, ningún nombre, no decía que era austríaca ni libertaria, porque pues no tenía todavía toda la información.
Yo empecé algo así como siendo conservadora, ¿no? Creo que como la mayoría de libertarios. Pero durante la carrera tuve que, digamos, pelear mucho porque no, digamos, no se habla únicamente de la teoría mainstream. Aunque realmente no le calara a nadie, porque no lo sé ni lo sabré nunca, por lo menos, digamos que molesté, ¿no? Ujú, Que al final para mí también fue algo bueno porque me hizo estar como alerta, aprender por mí misma. Yo siempre digo que si yo tuviera que sacar los conocimientos que he ido aprendiendo por la carrera únicamente, serían muy pocos. ujú, Lo que yo realmente me llevo a la carrera es lo que he aprendido gracias a que estaba en ese ambiente y que me invitaba a descubrir por mí misma qué es lo que me parecía mejor, ¿no? ujú, ujú. Y este proceso de descubrimiento fue en gran parte autodidacta. ¿Tuviste ayuda? Bueno, dices que tu padre está más o menos interesado, pero ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegó a ti el primer libro de Rothbard a tus manos? Pues empezó por mi hermano y mi padre, yo diría, porque yo además era un poco más pequeña, entonces no estaba tan metida en el tema. Al principio era algo un poco más político que ideológico, empezó, bueno, pues simpatizar con esas ideas quizás de Vox y este tipo de partidos más conservadores y supuestamente liberales en lo económico, y ahí evolucionando hacia autores como Rothbard, también leía Samuel Conkin, Hayek y demás. Digamos que los libros los compraba mi padre y después pasaban a mis manos. Ujú. Muy bien, muy interesante. Entonces, bueno, pues entiendo que tuviste estar en tus rifirrafes, ¿no? Como decías, con los profesores. Algo que sí que hayas sacado de valor de la carrera, algo que digas, oye, mira, me alegro de haber estudiado la carrera de economía, lo volvería a hacer por esto. Mm, Me imaginaba que me ibas a hacer esta pregunta y lo he estado reflexionando, pero quizás te diría que conocimientos más técnicos en lo que se refiere a manejo de programas sobre estadística, econometría y demás, pero de nuevo, no enfocado a lo que me enseñaron, sino enfocado al estudio de sucesos ya ocurridos y no a predicciones, que es lo que te enseñan en la carrera. Entonces, digamos que es un conocimiento quizás más técnico que sí me ha aportado y que quizás yo no podría haber adquirido leyendo un libro, ¿no? Ujú. Esto que dices, aplicado a sucesos históricos y no teóricos. Esto es un poco lo que nos dice la escuela austriaca, ¿verdad? De, Ujú. de dónde se tiene que aplicar el empirismo. ¿Nos puedes explicar un poco, aunque sea brevemente, la metodología austriaca, que es lo que principalmente caracteriza a esta escuela? ¿Qué es lo que caracteriza a la escuela austríaca? Sí, la metodología en concreto, o sea, ¿cuál es esta Ah, metodología tan característica que tiene? bueno, la metodología de la escuela austriaca, yo creo que está bastante claro que es la praxeología, que se caracteriza mucho por ese a priorismo, ¿no? Y esa imposibilidad de comprobar las leyes económicas a través del empirismo, porque son leyes ceteris paribus y no se pueden, digamos, poner en un experimento sensible para comprobar su validez. Algo que desde la teoría mainstream rechazan directamente, ¿no? No dan cabida ni a intentarlo. Y bueno, yo diría que esta es la metodología y que choca frontalmente con la metodología bueno, de la teoría mainstream, ¿no? De lo que se estudia en las universidades españolas. Ujú. ¿Y qué es lo que te convence de esto? Es decir, ¿dónde crees dónde dices, mira, a mí lo que me convence es esto? Mm, lo que más me convence, de la metodología en concreto, Ujú. Sí. ¿Por qué crees que esa es la metodología correcta? vale, pues vale, porque yo creo que hay diferencias fundamentales entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, algo que yo en la carrera pues no se hacían distinciones, porque al final lo que se proponía era una metodología muy similar, por no decir la misma, que se emplea en las ciencias naturales, a lo que yo pensaba, ¿por qué es la misma si son ciencias tan diferentes? Y es que si la trataban con las mismas metodologías, estaban intentando como establecer similitudes, como si los seres humanos pudiéramos ser algo predecible, seres que estamos de alguna forma determinados. Eso es algo que a mí, digamos que me chirriaba muchísimo y que yo pensaba, tiene que haber una alternativa a esto porque no tiene ninguna lógica. Otra cosa que mencionabas era, bueno, tu cercanía al anarcocapitalismo, el libertarismo en general y eso. Y hablando de la escuela austríaca, una cosa que veo y que, bueno, es muy fácil de ver, todos vemos, es esa relación entre
la escuela austriaca y el libertarismo, cuando en verdad la escuela austriaca busca ser o busca hacer economía positiva, no normativa, o sea, busca decirte las cosas como son. Entonces, si la escuela austriaca simplemente pretende reflejar la realidad, ¿cómo es que hay tanta gente que se adhiera a la escuela austriaca que luego también es libertaria? ¿A qué se debe este solapamiento? Uf, una pregunta, no es una pregunta fácil. Yo diría que la escuela austríaca, digamos que es la alternativa definitiva a todas esas personas que creemos que hay una alternativa bueno, a la vida dirigida por un Estado y encontramos ahí, pues, digamos, una teoría, unas ideas a las que acogernos. Y mm, sí, yo creo que te diría eso. Ujú. Bien, yo la respuesta que suelo dar, a ver si estás de acuerdo conmigo o no, es que simplemente la economía austríaca sí es positiva, no te dice lo que se debería hacer ni nada, pero en cuanto aprendes buena economía, en cuanto aprendes cómo funcionan los mercados libres, en cuanto aprendes pues, los beneficios del capitalismo, es muy difícil no hacerte libertario, y es muy difícil no defender los libres mercados, porque dices, bueno, pues es que mira todo lo que he aprendido de todos los beneficios que puede traer y mira todos los errores dinámicos, las desconexiones, los problemas del intervencionismo, que es una cosa que la escuela austríaca habla mucho, que cae todo lo otro. Entonces, pues es que, aunque no lo quiera, aunque no sea el objetivo de la escuela austríaca directamente, es muy difícil no hacerte libertario, o por lo menos menos intervencionista de lo que eras. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. La escuela austríaca habla mucho del intervencionismo, ¿no? ¿Qué opinión tienes tú del análisis que hace la escuela austríaca y si estás de acuerdo, crees que el intervencionismo suele crear más problemas de los que soluciona o qué crees? ¿Qué es lo último que has dicho? Que si el intervencionismo. Sí, sí, el intervencionismo genera más problemas de los que Ah, inventa. ¿Crees que sí, vale la pena? ¿Crees que el intervencionismo al final, ya no estoy hablando en algo moral de si es moral o no, sino si crees que económicamente es algo bueno, al final genera beneficios? no, 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 no. Yo, yo creo que el intervencionismo siempre, yo creo que hay dos ideas clave respecto al intervencionismo. Uno es que el problema que en un primer momento va a intentar solucionar, en realidad lo va a agravar Ujú. y que va a utilizar esa agravación de ese primer problema para aumentar esa intervención. Y Ujú. por otro lado, que hay que tener en cuenta que, bueno, para que el intervencionismo exista siempre tiene que haber problemas que solucionar, por lo tanto al Estado nunca le va a interesar que esos problemas desaparezcan porque dejaría de ser necesario ese intervencionismo. Entonces es como el pez que se muerde la cola. Eso es un poco el dilema del Ministerio de Igualdad, ¿no? Si de repente mañana se termina cualquier caza de machismo, ¿cómo justifican sus sueldos? O sea, que igual necesitan que haya machismo, necesitan que haya crispación, que haya un poco de violencia contra la mujer para poder justificarse. Así, todas las burocracias, ¿no? Aquí yo creo que es donde más claro sé, pero todas las burocracias, ¿no? Necesitan un poco de problemas, de que las cosas funcionen mal para poder justificarse. ¿Tú crees entonces que un Estado sin intervencionismo o una sociedad más que Estado sin intervencionismo podría funcionar? Yo creo que sí, lo creo fielmente y siempre que tengo la oportunidad de hablar este tema con alguien, yo, aunque no sirva para mucho, yo lo intento, digamos, intento hacer mucho hincapié en ello porque realmente nacemos y desde que nacemos nos están convenciendo o metiéndonos en la cabeza que una sociedad sin un Estado no es posible, porque no, nosotros mismos, por supuesto, no seríamos capaces de actuar bien en esa sociedad, ¿no? Como si los humanos fuéramos estúpidos. Entonces, yo creo fielmente que sí que es posible, ya nos lo demuestran muchos autores, Rothbard, por ejemplo, en un manual te puede explicar, tratando todas y cada una de las esferas de la sociedad, cómo podría funcionar sin el Estado. Simplemente creo que la gente necesita creer que es posible, porque nos han convencido siempre de que no, entonces la gente tiene miedo de esa posible sociedad sin Estado, ¿no? Y si me tuvieras que convencer a mí como si fuera una persona de a pie, ¿cómo me convencerías? ¿Cuál es tu discurso? Pues mira, el otro día, de hecho, tenía que ir en taxi a un lugar y empecé a hablar con el taxista sobre ideas políticas y demás, ¿no? Típico. Y nada, y hablando me dijo, no,
yo es que soy un poco radical, tal, y digo, "O sea, no te preocupes porque yo me consideraría o me llamarían bastante, bastante radical". Y estuvimos hablando sobre ello. Lo que pasa es que esta persona era más conservadora que liberal, ¿no? Aunque estaba de acuerdo en el tema de reducción de impuestos y demás. Y él me decía eso de, no, pero es que los impuestos son necesarios, porque es que yo, por ejemplo, no me podría permitir la sanidad privada. Y yo le dije, no, seguramente tú te podrías permitir la sanidad privada, pero no estás teniendo en cuenta dos cosas. Una, que no tendrías que pagar los impuestos a los que ahora estás haciendo frente con todas y cada una de las cosas que haces a lo largo de tu día, desde comprarte un café hasta ir a pagar una tasa. Y que además esa, digamos, esa liberalización del sector sanitario que ahora está tan, digamos, tan intervenido, pues la libre competencia permitiría una disminución de los precios y mayor accesibilidad para todo el mundo. Entonces sí te podrías permitir una sanidad privada, ¿no? Y eso es algo que la gente no tiene en cuenta porque en lugar de intentar seguir una lógica basada en el sentido común, digamos, se llegan a una pared con la que no pueden, contra la que no pueden pasar, que es la idea de que es necesario que un Estado te diga qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, que te cobre por todo lo que haces y te diga que todo es por tu bien, porque tú sin él no serías nada. Hay una frase que me parece muy cierta, que es que el Estado es alguien que te rompe las piernas, te da muletas y te dice que estás andando gracias a él. Entonces, Ahora lo que comentabas de la sanidad pública y privada, hay una cosa que yo siempre comento, que a ver si estás de acuerdo conmigo, que es el efecto desplazamiento, ¿no? La gente dice, ya, pero es que ahora mismo si tienes una enfermedad muy grave, te van a la pública, la privada no lo va a hacer. Y digo, ya, porque hay un efecto desplazamiento. El sector público se come gran parte del sector privado y el sector privado ya no se puede financiar, ya no va a hacer esas cosas porque lo está haciendo el público, pero si no existiera el público, todo eso se movería de vuelta al privado y podría permitirse bajar los precios. Aparte de que un seguro privado ahora no es nada caro. Es decir, es una cosa que la mayoría de las personas se lo podrían permitir, pero que igualmente sería todo mucho más barato por ese efecto desplazamiento que se han desplazado los recursos al sector público, que luego es más ineficiente. por supuesto, ¿no? Y además, pensemos en los políticos, en los grandes defensores del sector público. Yo no conozco a ningún político que se trate en la sanidad pública. Cuando vino todo esto, el tema COVID, todos se trataban en hospitales privados. Ujú. Yo creo que ahí se evidencia la realidad de todo esto y eso que solo estamos hablando de sanidad pública, podríamos hablar también de educación, Estaba pensando justo eso y a los colegios tampoco llevan a sus por hijos. supuesto. Todos los temas que surgen hoy en día de quejas de familias musulmanas que en un colegio exigen que la comida se adapte bueno, a su religión, que no es reprochable, quiero decir, cada uno tiene sus ideas y sus creencias y debería tener derecho digamos, pues, a defenderlas y a llevarlas a cabo. Si digamos que el sector de la educación fuera privado, pues existirían colegios musulmanes donde bueno, esas normas sobre su religión, sobre el tema de alimentación, sobre horarios, sobre rezos y demás, se podría respetar sin ningún problema. Tanto si fueras cristiano, musulmán, judío, daría igual. Porque si hubiera demanda, surgiría un colegio que tratara, que se procesara esa religión. Pero no es posible porque ahora mismo la educación también, al igual que la sanidad, está muy intervenida y no se les permite crear colegios, digamos, libremente, ¿no? Incluso, bueno, los colegios privados escasean muchísimo. La mayoría son colegios concertados, que igualmente las enseñanzas se tienen que adaptar a lo exigido desde el Estado, ¿no? No tienen libertad de cátedra, por decirlo así. Ujú. No, y que a veces eso, para que les den el concierto, para que les den el permiso, tienen que meter ahí asignaturas, tienen que hacer cosas, simplemente porque que a lo mejor no tiene mucho sentido, pero es por obligación. O sea, que hay muchas cosas que las hacen más por regulación que porque ellos le vean el sentido a, no, esto va a mejorar la experiencia del alumno y todo eso. O sea, que con eso también hay bastantes problemas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, vale, o sea, dices, es posible vivir fuera de un estado. Vale, pero es deseable. Aquí ahora mismo vivimos una democracia que se supone que sale elegido el partido que más gente quiere y que al final es la voluntad de la mayoría. Yo te puedo decir, vale, esa opción que tú dices existe, pero yo no la veo deseable. Yo veo más deseable que todos, entre todos, nos organicemos, votemos y salga lo que la gran mayoría quiere. Porque eso no sería deseable. Bueno, porque yo creo que por dos razones.
la primera, porque el hecho de que una mayoría, eh, digamos, acepte un partido o lo prefiera o quiera una sociedad distribuida de cierta forma, pues implica que la otra parte de la población, es decir, esa minoría, no vea sus necesidades cubiertas. Es lo que yo llamaría la dictadura de la mayoría. ¿Por Ujú. qué lo que dice la mayoría es lo correcto? Podríamos decir también que entonces caeríamos continuamente en falacias populistas, porque que la mayoría piense algo no significa que la mayoría crea que es, digamos, esté yendo hacia la mejor opción, ¿no? Entonces a mí siempre me va a parecer esa idea, la dictadura de la mayoría. Pero, Yo no creo en la democracia, por lo pero menos María, no. tú has decidido vivir en España, has aceptado las normas y las normas del juego, ¿no? Son esas que te tienes que acatar por la mayoría, por lo que diga la mayoría. Porque ahora quieres salirte de las normas y romper unas normas que parece que has aceptado. Mm, A ver, yo he elegido vivir en España. Yo diría que no, ¿no? Que ahora mismo tampoco me puedo ir, también es cierto. Que tampoco me gustaría irme porque al fin y al cabo pues es mi país, también es cierto. Que existen países que son mucha mejor opción por no solo, digamos, a nivel libertades individuales, sino a nivel fiscal y demás, también es cierto. O sea, yo tengo la experiencia de que mi hermana ahora mismo está estudiando un doctorado en Estados Unidos, está ganando un sueldo y, bueno, solo decir que lo que le quita el Estado es muchísimo menos de lo que te quitarían aquí y que la educación en sí está mucho más valorada, Ujú. no aquí, no como aquí en España. Pero bueno, hasta que deje de resistirme y me vaya, pero eh, la otra pregunta que me hacías, sí, o sea, Yo te digo, las normas las has aceptado, ¿no? Se supone que hay una especie de contrato social aquí en España y tú has aceptado estas normas. Ahora nos parece que nos quieras romper el contrato a los demás y las normas a los demás, ¿no? Con tu sistema de acabar con el Estado. a ver, yo creo que yo no estoy aceptando el contrato en tanto que no estoy participando en el sistema. Estoy participando en el sistema en el punto en el que me dicen o lo aceptas o, digamos, bajo coacción, pues en este caso, pues te llevaría a la cárcel, ¿no? Pagando impuestos, declarando, etcétera, pero yo no participo en el sistema en lo que se refiere a la pura democracia de votar, ¿no? Porque creo que no es útil en el sentido de que la mayoría no, seguramente, bueno, de ninguna forma podría votar la opción que mejor me parece a mí, por lo tanto nunca saldría representada mis necesidades, porque creo que el político, da igual del partido que sea, la ideología que sea, jamás va ni a cumplir sus promesas ni a hacer nada bueno por toda la población, porque es imposible que una persona humana que puede errar, porque somos humanos, que eso se nos olvida, creemos que los políticos son entes superiores o que el Estado es algo superior que sabe que necesitamos, que tiene toda esa información y es imposible. Es imposible que lo haga para algunas personas y aún más imposible que lo haga para todo el mundo. Entonces, nadie va a tener satisfechas sus necesidades siempre y seguramente nunca. ¿Y Milei? ¿Qué opinas de Milei? Yo sobre mi ley diría que, bueno, a mí me emocionó muchísimo cuando ganó las elecciones. Yo tuve la suerte de conocerle y estaba seguro de que iba a ganar las elecciones. Me da pena que Argentina tuviera que llegar hasta el punto que llegó para reconocer que esa era la salida, pero digamos que para mí Milei es un caso, por decirlo así, aparte, ¿no? Es un político que se declara anarcocapitalista. Es la primera vez que creo que ocurre en la historia, y menos en Argentina. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta el programa que pretende seguir, basada en las ideas del profesor Huerta de Soto. Sí que es cierto que ahora, cuando está empezando, y él ya lo avisaba, Argentina en la situación en la que está, tiene que pasar unos meses duros para después poder avanzar, ¿no? Y veremos a ver qué pasa. O sea, vamos a ver qué pasa antes de decir es una excepción o no, porque ya digo que creo que el poder corrompe, creo que somos humanos, no es que sea algo reprochable a alguien, porque todos erramos, pero ahí está la cuestión, ¿no? Claro, yo por eso mm, tenía un poco de miedo que saliera elegido. Aparte que lo dudaba, ¿no? No las tenía todas conmigo, no tenía claro como por ejemplo tú. Pero sí que también tenía un poco de miedo de, vale, ahora se ha elegido y si lo hace mal y si nos dejan mal nombre, pero también pienso...
A veces también pienso, pero estoy siendo un poco egoísta porque estoy pensando en mí, en el nombre de mi ideología, de todo esto, pero pensando en los argentinos, es que lo va a hacer mucho mejor que la alternativa. O sea, pensando en los argentinos y en gente que al final son víctimas, ¿no? Que están ahí eh, cautivas del Estado y que les toca comerse uno o al otro, digo, bueno, pues entonces mucho mejor mi ley que la alternativa porque les va a llevar a ir mejor. Y por eso me alegro que lo esté haciendo mucho mejor de lo que esperábamos. Parece que lo está haciendo relativamente bien. ¿Y crees que en España veremos un Milei? Ojalá. Yo creo que no, que España todavía no está lo suficientemente hundida como para que despierten, digamos, los españoles y cambien, digamos, la comodidad por la revolución. Ujú, Revolución, entiéndeme, un cambio real, ¿no? El otro día, cuando se producían estas manifestaciones de Ferraz, ujú, se escuchaba mucho, los españoles han despertado, ujú. despertad. Ojalá sea así de verdad, porque si esas manifestaciones me parecían algo, bueno, se me pone la piel de gallina de pensarlo, porque cualquier acto de revolución contra ese, lo que yo considero ya un poder tirano, es un paso adelante, pero creo que a España le queda todavía que caer hasta que realmente haya un cambio en la mentalidad de los españoles y a la hora de votar realmente hagan un cambio, porque hablas con la gente y te dicen, sí, bueno, bueno, el PSOE no lo está haciendo bien, pero tampoco voy a votar a Vox porque me dan miedo los extremos, voy a votar al PP. ¿Realmente eso va a hacer un cambio? No lo sé. Yo creo que en España podría suponer algún tipo de cambio, quizás ahora mismo la alternativa de Vox. Tampoco, como tampoco voto, tampoco voy a opinar mucho sobre ello y como son políticos tampoco me fío mucho de ellos. Pero creo que hasta que las personas de unos 45, 50 años dejen de decir que el PSOE está bien porque me está proporcionando ayuda, me va a dar una buena pensión y me va a dejar vivir bien, hasta que esa gente no dejen de pensar así o dejen de votar, yo creo que no va a haber realmente un cambio. Pero entonces, para que llegue el cambio tenemos que vivir mucho peor. Tenemos que llegar a la situación de Argentina, ¿no? Ahí aún nos quedan años, ¿no? ¿Cuántos estimas? Yo qué sé, pero... ¿Crees que vamos en esa dirección? ¿Crees que España va en dirección de convertirse en la próxima Argentina? Argentina, yo hablaría más de Venezuela. ¿Por qué? Porque creo que España no solo está empeorando a nivel económico, sino a nivel de libertades. Quiero decir, yo diría que un punto de inflexión así más llamativo sería el tema del COVID, cuando el Estado se saltó todas las medidas constitucionales necesarias, declaró el estado de alarma, nos confinó bajo coacción. En ese punto yo creo que fue un punto de inflexión en el que el Estado llegó al límite hasta comprobar hasta dónde íbamos a aguantar como corderos agachando la cabeza por miedo y lo Ujú. consiguió y ha hecho lo que ha querido. Y a partir de entonces no ha hecho más que aumentar. O sea, me preocupa más que el hecho económico, que yo creo que al final va a ser algo natural, porque yo lo primero que pienso es en el sistema de pensiones. Va a colapsar. Y va a colapsar muy pronto. El Estado se va a quedar sin formas digamos, de tapar ese problema. Al final explotará. Y la gente, sobre todo la gente de mediana edad, que digamos que yo creo que ahí se encuentra la mayoría de votantes más de izquierda, se darán cuenta que, bueno, de que las cosas no son como te las contaban. Pero me preocupa más el tema de las libertades individuales, ideologías, adoctrinamiento que están haciendo ya con las generaciones más jóvenes y todo ese tema. Pero es que lo que dices es preocupante. O sea, es que en España ya tenemos casi 3 millones de funcionarios y el otro día salió en las noticias, ¿no? La noticia esta de que 3 de cada 4 españoles quieren ser funcionarios. O sea, que aún tenemos una mentalidad muy dirigida al funcionariado y es que si eso no cambia, como tú decías, no veo que la cosa vaya a poder cambiar pronto. Es que ya te digo que una cosa que creo que está muy arraigada en los españoles es la comodidad, Ujú. porque el Estado te da sensación de seguridad. En general, yo creo que los políticos, el Estado, sea cual sea la ideología, intenta tapar ese miedo, esa incertidumbre al futuro de que, por ejemplo, podría tener un emprendedor que se está arriesgando, pero que realmente es el que está sacando adelante el país y no esos funcionarios que, bueno, que hacen unas oposiciones, las aprueban, los colocan y se tiran toda su vida trabajando, realmente no trabajando, sino ocupando el puesto
Y ahí están toda la vida, no están haciendo nada por el país porque el Estado no produce nada. El Estado no produce nada más allá de miseria. Y si tú tuvieras una medida, es decir, te dejan en España una medida, que intuyo que será de regularizar algo, pero una medida de regularizar algo, ¿qué sería lo primero que harías? Yo, perdón, lo primero que haría sería, eh, vamos, 100% sería respecto a impuestos. Pero yo creo que es lo que más castiga a los empresarios, que son los que sacan realmente el país adelante. Entonces, y quizás me centraría en autónomos, ¿no? Que al final los grandes empresarios, la mayoría han empezado siendo autónomos y muchos de ellos no han llegado a ser, digamos, grandes sociedades porque no han podido pasar ese momento de autónomos por lo castigados que están, ¿no? Bien, te iba a preguntar, sí, otro de los temas bueno, por conversaciones que hemos tenido y tal, el euro, dinero fiat, ¿cuál es tu opinión sobre este? ¿Cuánto daño crees que hace a las sociedades que tengamos la moneda fiat? Que sé que es uno de los temas que te gusta. Pues yo creo que hace mucho daño. No tanto, o sea, yo creo que es inherente al dinero fiat. Y es que el dinero fiat tiene algo, no tiene algo, mejor dicho, que el patrón oro sí tenía, y es un respaldo físico. Al no tener ese respaldo físico, es muy fácil, digamos, pues imprimir más dinero, porque como es papel, se puede imprimir más, y los gobiernos y los bancos centrales imprimen más y más, y ese dinero pierde poder adquisitivo. Y los castigados al final somos nosotros, los políticos, los grupos de interés y este tipo de esa parte de la población son los beneficiados, ¿no? Que al final reciben ese dinero al principio, pueden aprovecharse de ese efecto, bueno, de esas cantidades de dinero antes de que se produzca el efecto de la inflación y después los castigados somos nosotros. Y lo peor de todo es que respecto al dinero fiat, el gobierno, digamos que lo usa a su antojo. No solo provocan inflación, sino que además acusan a las empresas de ser las que suben los precios, porque la mayoría de gente entiende por inflación el aumento de los precios. Y el aumento de los precios no es inflación. Lo que pasa con la inflación es que el dinero pierde valor, poder adquisitivo y por lo tanto puedes comprar menos cosas. Pero no es culpa del Mercadona que haya subido los precios, que es una cosa que todo el mundo piensa. No, es que vaya a tener con el dirigente del Mercadona que ha subido los precios. No, no, no. Cariño, no, el problema no lo tiene Mercadona, lo tiene el gobierno y el Banco Central. Y esto, bueno, en realidad esto también se relaciona con el tema de por qué la mayoría de políticos tienen una tendencia inflacionista, porque es mejor la inflación que la deflación, pues porque ellos se ven beneficiados de ella. Y porque además castigan sobre todo a los acreedores, ¿no? Que es algo que ellos le tienen mucho odio, ¿no? Bueno, porque ellos son deudores. Por supuesto. Por eso le interesa. Algo que decías, si mencionabas Mercadona, y he pensado en Juan Roch y los ricos en España como también están muy castigados, ¿no? ¿No te parece que aquí parece que se le tenga un poco, no sé si decir envidia o tirria o algo, pero que por lo menos los ricos españoles no los tenemos tan respetados como en otras sociedades, ¿no? A Juan Roch enseguida se le culpa y se le dice que nos roba cuando sube los precios, sea el que lo suba directamente, no, ¿sabes? Que a lo mejor él ni se entera de lo que está pasando en los Mercadonas, pero bueno, se le culpa a él. Y lo mismo, a Mancio Ortega con Zara, que es decir, durante los periodos fuertes de inflación se les decía mucho que estos estaban robando. ¿Qué opinión te merece este odio que parece que tenemos en España hacia los que han triunfado? Bueno, es que no solo va, o sea, no solo trata de los precios, sino que van más allá y afirman que las grandes empresas son grandes empresas o triunfan porque son explotadoras. A Zara, bueno, a Mancio Ortega, Inditex, todas estas empresas las culpan mucho de ser fast fashion, que no es, que no, digamos, no respeta el ecologismo, que lleva al consumismo, este tipo de cosas que, bueno, que desde el Estado nos convencen de que es algo, pues, muy cercano al demonio, ¿no? Eh, yo creo que está muy castigado porque el socialismo, uno de sus valores principales es la envidia. La envidia por aquellos que han prosperado arriesgando lo que tienen y triunfando de una forma, por decirlo así, genuina, ¿no?
todos los políticos, funcionarios, si alguna vez, bueno, si alguna vez no, con las fortunas que tienen, no la han amasado porque hayan sido buenos empresarios, la han amasado porque han estafado a todo un país. Y no solo a los grandes, a los más ricos del país. Hay ricos que a lo mejor no llegan al nivel de Amancio Ortega, sino mucho menos, y aún así son muy castigados. Tener que pagar, bueno, esto le pasa, yo creo que a cualquier trabajador, ¿no? Pero llegas a pagar en impuestos un 50% de tu renta. Te impiden llegar a esa riqueza y si llegas te van a castigar aún más. Ujú, ujú, ujú. Dentro del estudio de la economía, ¿qué es lo que más te interesa? Dentro del estudio de la economía, Sí. pues la verdad es que no sabría qué decirte. Sé que no me gusta, pero de lo que me gusta no sé qué es lo que más me gusta. Sé que sabes que no te gusta. Ah, sabes qué es lo que no te gusta. ¿Y qué es lo ¿Qué que es te gusta? Sí, sí, sí. de lo que no me gusta? Yo te diría que la parte más financiera, Ujú, me vas a matar porque a ti te encanta, pero a mí ese tipo de cosas me llaman menos la atención. No sé si por las asignaturas que he tenido que hacer durante la carrera, si porque en general no me interesa tanto. Yo diría que soy más teórica, académica, de historia, ese tipo de cosas. La historia de la economía me gusta mucho. Eh, sí, las aplicaciones teóricas, ese tipo de cosas me gustan más que, por ejemplo, la parte más tema, pues, Bitcoin, financieros, inversión. ujú, ujú. Sobre todo porque yo una opinión bastante impopular que tengo, que no comparto mucho, es que creo que quien te dice que entiende la bolsa te está mintiendo, porque creo que realmente entender la bolsa puedes llegar a más o menos a saber cómo funciona, pero este tipo de personas que publican un libro y te dicen te voy a hacer rico invirtiendo en bolsa porque sé cómo funciona, yo creo que eso no es posible. Ujú, ujú. Entonces no me Y, llama nada la atención. y bueno, historia económica. ¿Qué austriacos dirías que son o los más importantes o por lo menos los que a ti más te han gustado? ¿Cuáles son tus economistas austriacos favoritos? A mí Rothbard yo diría que es el que más me gusta, Ujú, por como, porque, a ver, yo al principio cuando simpatizaba con el tema del libertarismo y este tipo de cosas, me hacía preguntas, como supongo le pasaría a todo el mundo, de, oye, ¿y esto cómo podría funcionar? ¿Y esto cómo sería sin Estado? ¿Realmente hay algo, digamos, escrito que te diga, pues mira, esto sería así, funcionaría así y así? Y Rothbard para mí fue el que me dio más respuestas. Quizás no sea el autor que mejor ha respondido a esas preguntas, pero a mí es el que más me ha gustado. ujú. Y Mises también, Mises. ¿Y qué es lo que te sí. gusta de Mises? ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta de Mises? De Mises, pues me gusta mucho cómo habla del tema del problema de cálculo económico en el socialismo. Es algo que me encanta. A mí el tema de la URSS me gusta muchísimo. Ujú. Ya hice el TFG sobre ello, vamos, cité muchísimo a Mises y a Huerta de Soto y me encantó. Me pareció muy interesante. ¿Cuál te parece la mayor aportación de la escuela austriaca? ¿Te parece esta, el problema o sea, la crítica del cálculo económico o alguna otra? A ver, yo te diría que para mí es esa porque es la que más presente ha estado para mí pues, por lo que yo he hecho, ¿no? Por el TFG que hice, ¿no? No sé si será la más importante, pero para mí es una muy reseñable porque fue el momento en el que realmente alguien puso en evidencia que la URSS fue un desastre y no lo hizo cuando ya había ocurrido, lo Claro. hizo cuando todavía se estaba creando lo que era la URSS. Entonces, esa capacidad de utilizar el sentido común para decir, esto no puede ser así, esto está abocado al fracaso y que fracase, para mí es algo que, no sé, me parece impresionante, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo, que no, que has dicho, bueno, describir o explicar por qué la URSS fue un fracaso, no describió por qué fue, describió por qué iba a ser, es decir, fue años antes del colapso, bastantes años antes, de hecho, fue, que es 70 años antes, creo. 20, Bueno, claro, que lo escribió en el 1920-21, algo así, o sea, con sí. más de 70 años de antelación ya lo dijo. Que había mucha duda en su momento, incluso, bueno, pues estaba Samuelson, ¿no? Que siempre lo cuenta Huerta de Soto en el libro, que siempre comparaba la URSS con Estados Unidos, tal cual, no sé cuántos, hasta que cayó y luego ya lo eliminó, pero que no se sabía lo que iba a pasar muy bien y Mises ya lo había vaticinado que era imposible. Sí, además lo hizo con un detalle.
y explicado de una forma bueno, yo no me considero una erudita y sin embargo lo pude comprender perfectamente leyendo La acción humana y me pareció brillante. Ujú, ujú. Em, Luego, volviendo al tema del anarcocapitalismo, que me quedaba alguna pregunta más que hacerte. Hemos hablado un poco de por qué bueno, hemos dicho que sería viable, que podría funcionar mejor que el Estado, pero ¿cuál es tu argumento moral? ¿Tienes algún argumento moral a favor del anarcocapitalismo? Bueno, yo creo que el primer argumento que se me viene a la cabeza es que no existiría la coacción. Cada Ujú, uno podría elegir qué hacer, cómo hacerlo, a qué pertenecer. Quiero decir, no dejarían de existir las sociedades en las que quizás hubiera, yo qué sé, que hubiera impuestos o que hubiera, digamos, no sé, pena de muerte, pero tú elegirías pertenecer a esas sociedades o no. Es decir, si existen varias sociedades que se forman porque hay gente que se une y demanda lo mismo, pues esa gente se une, crea, digamos, una comunidad y tú llegas y dices, oye, me quiero unir. Te dicen, vale, estas son las normas para que te puedas unir, ¿no? Te requerimos esto y lo otro. Y tú dices, vale, lo acepto. Acepto, yo qué sé, pagar un diezmo. Vale, pues entras y lo aceptas. Que no, que dejas de aceptarlo, me voy. Busco a una en la que no haya que pagar impuestos. O busco una en la que, yo qué sé, haya una organización que, digamos, lleva a cabo ese poder judicial, ¿no? Podría ser, podría haber de todo tipo, podría haber sociedades que, yo por ejemplo, que soy cristiana católica, que los valores de esa sociedad se basaran exactamente en los valores de la Iglesia católica. O habría otra persona musulmana que a lo mejor eligiera una sociedad, pero nadie estaría sometido a nada. Tú podrías elegir. Y eso es yo creo que es lo más importante. No se trata de criticar que alguien piense de una forma o quiera hacer algo. Si alguien está cómodo de una forma, a mí me parece perfecto, pero a mí no me lo impongas. Ve tú y lo haces tú y perteneces a esa comunidad tú. Ese es el principal problema del Estado, que todo es bajo coacción. Si no te gusta, pues vas a la cárcel. No quiero pagar impuestos, pues vas a la cárcel. Entonces, ese es para mí el principal problema y el principal argumento moral del anarcocapitalismo. Sí, sí, no, parece bastante convincente. Luego, María, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas, ¿no? La primera es si nos podrías recomendar 5 libros. 5 libros sobre escuela austríaca, narcocapitalismo, narrativa que te guste, que sé que te gustan mucho las novelas, ¿no? Estás ahí metida en BookTok. Entonces, cualquier cosa que... Ah, de narrativa. Buah. No, no, Bueno, porque, como te decía, sé que estás metida en BookTok, ¿no? Entonces, ahí en el mundillo este. Entonces, pues bueno, 5 libros. a ver, es que sobre el tema de narrativa, de novelas y tal, yo creo que es un poco más, es un gusto muy personal, ¿no? Entonces, voy a ver si puedo recomendar 5 libros de economía. Ujú. Yo creo que el primero sería La acción humana, sin lugar a dudas. El segundo sería, es que nunca me acuerdo bien del título, pero Socialismo, sí. Socialismo, cálculo económico y función empresarial de Huerta de Soto también me parece fundamental, me parece muy bueno. Eh, Camino de servidumbre. Ujú. Eh, Había uno de Axel Kaiser que también me gustaba mucho. Ahora mismo no recuerdo el título. El del economista callejero, el último que sacó. No es nuevo, es más antiguo. No sé cuál será. Bueno, La fatal arrogancia también me parece muy bueno. Y creo que se llamaba algo así como La dictadura de la mayoría. Uf, ahora mismo no me acuerdo. Uf, es que ahora no lo voy a poder buscar, claro. Ujú. Bueno, creo que llevo tres, ¿no? ¿Tres o cuatro? Llevas 4. Mm, mm, de Rothbard, Hacia una nueva libertad, también me parece muy bueno. Vale. Y mm, es que así que me haya leído entero. Bueno, Teoría e historia de Mises, creo que era, ¿no? Sí. También me parece muy bueno. Sí. Ujú. Muy bien, sí, concuerdo. Genial. Y luego, María, si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Buah. Joder. Me gustaría tener tener una conversación con mucha gente, pero yo diría Mises. Mises. Muy bien.
¿De qué hablaríais? ¿Sabes ya de qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? Me gustaría preguntarle sobre cómo fue su vida, porque no fue una vida fácil. Fue una persona un poco marginada, ¿no? Desde lo que era todo el tema de la academia y sin embargo nunca dejó de defender sus ideas, algo que me parece, bueno, muy reseñable, de lo que deberíamos tomar ejemplo. Y bueno, y que es que al final se demostró que era un erudito, ¿no? Que era brillante. Y me gustaría también poder decírselo, que a día de hoy le consideramos alguien increíblemente importante que marcó un punto de inflexión y que, bueno, que eso que fue brillante. Me gustaría que lo supiera y preguntarle eso, cómo fue su vida, cómo fue el desarrollo de esas ideas sobre el tema de la URSS, un poco más, eso Sí, me sí, gustaría mucho preguntar. estupendo. Luego, María, si a la gente le ha gustado la entrevista y quiere saber más de ti, quiere leerte, escucharte, verte, ¿dónde puede hacerlo? A ver, ahora mismo no estoy haciendo mucho. Eh, Tengo un par de artículos publicados en el Juan de Mariana y en el Club de los Viernes. Eh, Tengo una cuenta de TikTok en la que tengo algunos vídeos comentando temas de economía desde pues, una visión liberal, ¿no? O antiestatista. Ahora mismo está un poco parado, pero bueno, si me queréis ver por ahí, pues estaré un poco más ¿Por qué has activa. estado parado? Pues porque he estado centrada en otras cosas. La verdad, terminar la carrera fue algo un poco atropellado. Me he mudado este año a Madrid, estoy un poco todavía adaptándome Pues y nada, ahora también estoy un poco más, como estoy en el máster de economía, ahora estoy en las lecturas y demás, estoy centrada en algo más de ocio, ¿no? Algo como la narrativa que me contabas antes con el tema de BookTok y tal, pero bueno, no es sobre economía. pero bueno, pues a ver si vuelves a tu cuenta de Twitter, Tengo de ganas. TikTok y eso. Perfecto, pues nada, muchas gracias María, espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto al canal. Muchas gracias, Edu.